Bien, todo esto, fíjense, ya sea esto o esto, con esta información, se puede escribir en esa notación que veíamos hace un rato, que dice, estamos hablando de la función f, cuyo dominio es el conjunto x 3, 7, 8, 11, cuyo codominio es el conjunto de los números naturales, tal que a cada x se le asigna o le hace corresponder esta f el elemento, el triple de x más 1, que es lo que dice acá. ¿Sí? Ven que con esta regla se forman exactamente todas estas parejas y que son las parejas que queríamos describir de que eran las que f relacionaba. O sea, esta notación es bien compacta y resume todo esto, por eso viene bien que nos acostumbremos a leer y a escribir de esta manera. Y si retroceden el video hasta la diapositiva anterior, van a ver que había una última forma de describir una función que es a través de un dibujito. Bueno, un dibujito en el que de alguna manera queden simbolizadas o representadas las parejas que se han formado, que en esta función son estas 4 parejas. ¿Sí? Uno de los dibujos más clásicos para representar funciones, aunque no es el favorito cuando se trata de conjuntos numéricos, pero en este ejemplo viene bien que lo tengamos en cuenta, una de las maneras gráficas de representar una función es usar los diagramas de Venn que ya hemos visto para representar conjuntos. Si x e y son conjuntos, bueno, los representamos con diagramas de Venn, es decir, circulito, dentro de un circulito los elementos del conjunto X, dentro de otro circulito los elementos del conjunto Y, como es infinito, bueno, pongo unos cuantos, pero sé que acá hay un punto suspensivo muy grande porque este conjunto en realidad tiene infinitos elementos. Y luego, mediante flechitas, las parejas. Creo que nadie va a dudar que acá se está asociando al 8 con el 25 a través de esta flecha. Entonces, uno de los pares de la función es 8, 25, efectivamente. Otra parejita es 3 con 10. Otro 7 con 22 y otro 11 con 34. Si yo les tapo todo el pizarrón y les muestro esto nada más y les pregunto, a ver, decime cuáles son los pares ordenados o decime cómo es la asociación de parejas que hace esta función, ustedes naturalmente van a decir el 3 está asociado con el 10, el 8 con el 25, el 7 con el 22 y el 11 con el 34. ¿Sí? Completamente intuitivo es la forma de describir una función a través de diagramas de Venn. A la izquierda se dibuja el dominio, a la derecha el codominio, y con flechitas se asocian los elementos de uno con elementos de otro. Pero la mejor forma, por ahí, para las funciones como esta es una función numérica, dominio y codominio, subconjunto de los reales, es representar los pares ordenados en ejes cartesianos que nosotros ya hemos visto. ¿Se acuerdan allá cuando veíamos números complejos y decíamos que un número complejo era un par ordenado de números reales? Bueno, acá también tenemos pares ordenados de números reales. Sobre el eje horizontal ya no tenemos lo que allá llamábamos el eje real y el eje imaginario porque no estamos en complejo, sino estamos en el tema de funciones. Acá los pares ordenados también se usan y su representación es de la misma manera, nada más que el eje horizontal representa al dominio de la función. Y el eje vertical se usa para representar a los elementos del codominio de la función. Entonces, en el eje horizontal tengo nada más que 4 elementos. Fíjense que no tengo muchos puntitos, así como en el eje Y, que tengo varias. He puesto los nombres de unos cuantos para que no se confundan nada más, pero acá empieza 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 bla. Acá no hay nada al medio porque X solo tiene 4 elementos. 3, 7, 8 y 11. Los puse ordenados ahí. Y cada par ordenado nosotros ya sabemos cómo se representa en un diagrama, ¿sí? Recordemos, sobre el eje horizontal se marca la primera componente, acá está el 3, y por ahí se traza una paralela al eje vertical. Sería como esta paralela, ¿sí? Luego, por la segunda componente del par,
sobre el eje vertical, se marca la segunda componente del par, que es 10, y se traza una horizontal paralela al eje horizontal. Donde esas dos paralelas se cortan es en un, o sea, donde la paralela al eje Y se corta con esa paralela al eje X, tenemos un punto, un solo punto, que es el punto representativo del par ordenado 3, 10. Insisto, ya lo tienen que saber a esto. Si tienen dudas, retrocedan porque está bastante más explicado cuando veíamos para introducir los números complejos, pero creo que no les va a hacer falta. Y el par 7, 22, y el par 8, 25 y el par 11, 34. O sea, 4 parejas tienen la función, 4 puntos hay en la representación gráfica en ejes cartesianos, se llama. El eje horizontal ya no se llama eje real, sino se le suele llamar con el nombre de la variable independiente. En este caso hemos elegido X. Generalmente se llama eje X y eje Y, eje horizontal y eje vertical. Y entonces cada par ordenado se corresponde con un puntito de la gráfica. De nuevo, si yo les dejo en el pizarrón solo este dibujo y les borro todo lo demás, incluyendo la definición de f, y les digo, díganme a qué f, cómo es la asociación de parejas que hacía esta f, la f descripta por este gráfico, ustedes van a decir naturalmente el 3 con el 10, no van a decir el 10 con el 3, porque primero, en primera componente, van los elementos del dominio, convención, ¿no? Así que el 3 con el 10, el 7 con el 22, el 8 con el 25, el 11 con el 34. Cualquiera de las formas que ven acá, ya sea a través de una frase coloquial, a través de una fórmula, a través de la lista completa de los pares, a través de la simbología compacta, a través de diagramas de Venn o a través de ejes cartesianos, cualquiera de las 4 o 5 maneras que hay acá, corresponden, cada una de ellas, sabiendo una de ellas, yo puedo escribir la otra, ¿sí? O sea, describen la misma información, que es la lista de estas parejitas que hay acá. Y eso es lo que tiene que quedar claro, ¿sí? O sea, una función es una manera de relacionar elementos de un conjunto llamado dominio con elementos de otro conjunto llamado codominio, de modo tal que a cada elemento del dominio le corresponda un único elemento del codominio. Las dos condiciones de existencia y unicidad, que las vamos a poner en práctica a través de un ejemplo, a ver si ustedes se van dando cuenta de si se cumple. Yo les voy a dar dos conjuntos y una regla coloquial que describe las parejas que se deben formar. Ustedes deberían ser capaces de darse cuenta, en cada caso de los que les voy a ir presentando, si se cumple o no la condición de existencia y la condición de unicidad. Y si no entienden mucho, bueno, vean la explicación que hacemos en cada caso. Supongamos que el conjunto X tenga 3 valores, 3 elementos, grandes valores: Bautista, Roque y Juan, que vamos a simbolizar por B, R y J, ¿verdad? Para no escribir tanto. Y que el conjunto Y tenga a Nora, a Maite, a Bernarda, a Elsa y a Ana, o sea, un conjunto de 5 elementos. Y les voy a dar una regla, varias reglas, para asociar elementos de acá, de X, con elementos de Y. O sea, estamos para armar o tratar de armar parejitas o supuestamente funciones de X en Y. Les voy a dar una regla, a ver si ustedes reconocen si cumple la existencia y la unicidad. La regla es, imagínense, ¿no? Acá tienen 3 varones, 5 mujeres, y yo les doy esta indicación: asocien a cada varón con una mujer cuyo nombre comienza con la misma letra que el nombre del varón. Ese es el criterio, esa es la regla, ¿sí? Es la orden. Orden emanada de la cátedra: asocien a cada varón con
una mujer de modo tal que los dos tengan la misma letra inicial, dice esta consigna. Esa consigna establece una función de x en y. Vamos a ver. ¿A quién? Anotemos la lista de pares ordenados que permite formar esta regla. A Bautista, a ver, Bautista comienza con B, hay que buscar una mujer que comience con B, hay una sola, es Bernarda, bien, entonces Bautista se asocia con Bernarda. Ahora busquemos una para Roque. Nora no, porque tiene que comenzar con R. Maite no, Bernarda no, Elsa no, Ana no. Ninguna pareja voy a poder asociarle a Roque con este criterio. Y a Juan tampoco. Ninguna de las chicas comienza con J. Por lo tanto, esta regla lo único que me permite es asociar a Bautista con Bernarda. Roque y también Juan, pero con que haya uno solo que se quede sin pareja ya alcanza para decir que no es función. O sea, Roque queda sin pareja, por lo tanto falla ¿qué condición? ¿La existencia o la unicidad? Falla la existencia porque la existencia quiere decir a cada elemento del conjunto X le tiene que corresponder un único, eso es la unicidad, pero existencia es que le corresponda a alguien y a Roque no le corresponde a nadie, entonces falla la condición de existencia. Es decir, simbólicamente, ¿cómo escribimos que falle la existencia? Que existe un elemento del conjunto X, que es este Roque, por ejemplo, también andaría bien con Juan, pero como les digo, con que haya uno solo ya alcanza, para decir que falla la condición. Existe un X del conjunto dominio, tal que para todo Y del codominio, XY no es una pareja de la función. Todo esto es una abreviatura, digamos, todo esto es una simbología para representar el hecho de que ningún Y de Y es pareja de ese X a través de F. Y eso es justamente lo que la condición de existencia pide, que para cada X de X haya un Y tal que XY sea una pareja de la función. Como acá hay uno que se queda sin pareja, entonces la función no cumple la condición de existencia, por lo tanto en realidad digo, hago mal en llamarle función. Esta regla de asociación no es una función. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Que hay un elemento del dominio que no tiene su correspondiente en el codominio a través de esta regla. Lo puedo reconocer eso mismo si miro, si tengo escrita toda la lista de pares ordenados, y acá la tengo, viendo en las primeras componentes de los pares ordenados. Primero, ¿cuántos pares ordenados hay en esta función? Uno solo. Todo esto. Si yo busco un par ordenado cuya primera componente sea Roque y lo encontrara, quiere decir que a través de este criterio Roque sí estaría emparejado con alguien, pero como no aparece ningún par ordenado cuya primera componente sea Roque, eso quiere decir que no se cumple la existencia. También Juan no aparece como primera componente. Entonces, ¿cómo se reconoce el cumplimiento de la condición de existencia? Que cada elemento del dominio sea primera componente de algún par ordenado. Como no es el caso, esto no es una función. Les digo esto porque es muy interesante saber reconocer si una relación, si una manera de relacionar miembros de un conjunto con miembros de otro conjunto es o no función. Lo bueno es saber hacerlo de las sobre las distintas maneras de representar la función. Por ejemplo, le hemos dicho que la lista completa de pares ordenados, o sea, de parejas, es una manera de representar una relación, una manera de relacionar elementos de distintos conjuntos. Por lo tanto, es bueno que yo sepa cuándo no se cumple la condición de existencia, cuando algún elemento del conjunto dominio no aparece como primera componente del conjunto, de los pares ordenados que se forman, de las parejas que se forman. ¿Sí? Pero también hemos dicho que otra manera de representar a la función
es mediante diagramas de Venn. Y si hay una sola parejita, más vale que va a haber una sola flechita que va desde B, Bautista, a B, Bernarda. ¿Y cómo me doy cuenta en estos diagramas de Venn que no se cumple la condición de existencia? Y en que hay elementos del dominio X que no tienen flechitas que salgan de ellos como para decir ese está relacionado con. O sea, esto pone de manifiesto que Roque y Juan, ninguno de esos dos tiene una parejita, entonces no cumplen la condición de existencia. ¿Sí? La condición de existencia en diagramas de Venn entonces se vigila mirando si hay elementos del dominio X del cual no salga ninguna flechita. Si hay por lo menos uno, como el Roque de acá, bueno, ya está, alcanza para decir no cumple la condición de existencia, por lo tanto no es función. ¿Y qué pasa en diagramas de ejes cartesianos? Algo parecido. El único punto, acá va evidentemente la gráfica cartesiana de esta relación, de esta forma de relacionarse este conjunto con este conjunto, tiene un solo punto porque tiene un solo par ordenado. ¿Cómo me doy cuenta de que no cumple la condición de existencia? De la siguiente manera. Si yo trazo por Bautista una paralela al eje Y, esa paralela tiene algún punto de la función dentro de esa paralela, sí, este. Ok, ahí no hay problema. Pero si trazo una paralela por R, por Roque, una paralela al eje Y por Roque, y me pregunto, ¿hay algún punto de la gráfica que caiga sobre esa paralela? Yo veo que no. Por J tampoco. Entonces, ¿cómo es el criterio para decidir si una vinculación entre dos conjuntos es o no, cumple o no la condición de existencia? No va a cumplir la condición de existencia cuando haya al menos un elemento sobre el eje horizontal, o sea, un elemento del dominio, al cual yo le trazo una paralela por ese elemento al eje Y, y la gráfica de la función no contenga ningún punto sobre esa paralela, sobre esa vertical. En este caso hay dos, pero con que hubiera uno solo, bueno, alcanzaría para decir no cumple la condición de existencia. Por lo tanto, no es una función. Mejor que sepamos reconocer existencia y también unicidad en las distintas formas, ¿no? Ya sea cuando tengo la vinculación escrita como lista de pares ordenados o representada en un diagrama de Venn o representada en ejes cartesianos. Sigamos con el mismo conjunto X, o sea, el mismo dominio, el mismo codominio, son las mismas chicas y chicos, pero ahora les doy una regla, una segunda regla de asociación, y ustedes díganme si esta forma de vincular elementos de X con elementos de Y es o no una función, es decir, si cumple la existencia y la unicidad. A cada varón asócienlo con una mujer cuyo nombre tiene la misma longitud que el nombre de él. ¿Sí? O sea, el nombre de Bautista tiene largo 8, digamos, son 8 posiciones, 8 letras, digamos, que aparecen acá. Es una sucesión de 8 letras las que describen el nombre de Bautista. Esta regla me dice, asociarlo a Bautista con una mujer cuyo nombre tiene la misma longitud que el nombre de él, entonces tengo que buscar una mujer cuyo nombre tenga 8 caracteres. Nora tiene 4, Maite tiene 5, Bernarda tiene 8, Elsa tiene 4 y Ana tiene 3, así que con esta regla indudablemente Bautista se asocia a Bernarda. Ahora ya hemos analizado a Bautista. Ahora Roque tiene 5, ¿sí? 5 letras tiene su nombre. Lo podríamos asociar con, y lo debemos asociar con Maite, porque 5 y 5, y Maite es la única que tiene 5, es la única con nombre de largo 5, así que Roque con Maite.
Ahora, acá Juan tiene largo 4 el nombre. Fíjense que Nora y Elsa, las otras no. Maite tiene 5, Bernarda 8 y Ana 3. Pero Nora y Elsa ambas tienen 4. Entonces esta regla que me dice a cada varón lo tengo que asociar, a ver, la consigna, si quiero hacerla más clara ahora que puedo, se las aclaro. La consigna es que yo formo las parejas en donde cada varón está asociado con la o las mujeres cuyo nombre tiene igual longitud que el nombre de él. Entonces a Juan esta regla me deja asociarlo con Nora y también con Elsa. Y terminó el listado. O sea que esta regla permite armar 4 parejas. ¿Qué observamos? Que Juan queda asociado a Nora y también a Elsa. Entonces, cumple la condición de unicidad. Para cumplir unicidad tiene que ser que cada uno de los de acá quede asociado con un único de las chicas de acá. No puede que a uno de acá le corresponda más de una chica para que sea función. Falla la condición de unicidad. Vamos a escribir simbólicamente. La condición de unicidad es que a cada elemento de X le corresponde un único Y. Eso en matemática se escribe de la siguiente manera. Hay un elemento, o sea, que falle la condición de unicidad quiere decir que hay un elemento que se asocia con más de un elemento del codominio. Entonces existe un X en X y existen un I1 y un I2, ambos en Y en el codominio, tales que ese I1 y ese I2 son diferentes, pero el I1 le corresponde a X y el I2 también le corresponde a X a través de F. Es la manera matemática de decir no se cumple el hecho de que a cada uno de acá le corresponde uno de acá. La manera matemática es existe un elemento que admite 2 parejitas diferentes. Todo eso se escribe así. Y entonces no es una función de X en Y. La representación en diagrama de Venn de estos pares ordenados son 4, por lo tanto hay 4 flechas. Bautista, Bernarda, Roque, Maite, Juan, Nora, Juan, Elsa. ¿Cómo reconocemos que no se cumple la unicidad? Bueno, la existencia, ¿se acuerdan que había que ver en el dominio cuáles quedaban libres? Y si había alguno libre, eso era que no cumplía la existencia. Bueno, para la unicidad es ver si hay alguno que tenga más de una flechita saliendo. En este caso, J, claro, corresponde a estos 2 pares. Así que Juan está asociado con 2 diferentes del codominio, por lo tanto no cumple la condición de unicidad. Con que haya un elemento que no cumpla la condición de unicidad, ya alcanza para decir que la función no cumple la condición de unicidad y por lo tanto en realidad no es una función. Con que haya un solo elemento que no cumpla la condición de unicidad, alcanza para decir que la vinculación establecida por la regla no es una función. ¿Sí? Miro acá. Este tiene una flechita, este tiene una flechita. ¿Cumple existencia este? Sí. ¿Cumple existencia este? Sí. ¿Cumple existencia este? Sí, porque existencia quiere decir que esté relacionado, que no se quede rengo, digamos. Sí, está relacionado, pero está relacionado con más de un elemento del codominio, o sea, no cumple unicidad. ¿Y cómo se verifica que no se cumple la unicidad en un diagrama de ejes cartesianos? Porque hay, por uno de los elementos del dominio, trazo una paralela, una vertical, digamos, paralela al eje Y, que contiene, o sea, que corta la gráfica de la función en más de un punto. ¿Sí? ¿Les queda claro? Miren, si trazo por B una vertical, corta la gráfica en un solo punto, unicidad. Si trazo por R, corta en un solo punto, unicidad y también existencia en ambos casos. Si trazo una vertical por J, corta la gráfica en 2, quiere decir que se cumple la existencia, pero no la unicidad porque corta en más de uno. ¿Sí? Es importante entonces saber reconocer
no unicidad o la no existencia en cualquiera de las formas estas que aparecen acá.